Bueno, dice que se está grabando, aunque no tengo la... Normalmente se presenta un cintillo. Aquí está, que se presenta. Ya se inició la grabación. Bueno, la idea entonces, como le decía, no es analizar los datos de María Cecilia, sino de ver cómo es la estructura de trabajo. ¿Ok? Hay unas cosas que no se aplican tanto en reportes y que sí se presentan. Yo les voy indicando, bueno, esto no es tanto para reporte y esto es más para publicación. ¿Ok? Por ejemplo, hay un tema muy importante que es el tema de la responsabilidad de la autoría de estos trabajos. ¿Ok? En este caso, María Cecilia es la responsable, fue la que hizo la mayor parte del trabajo, yo la asesoré, ¿verdad? Entonces ella va como primera autora. Eso no significa que yo no sea responsable por lo que se escriba en este reporte. Si María Cecilia, si en este artículo hay algo que es incorrecto, la responsabilidad es de ambos. ¿Ok? Y por eso también es mi responsabilidad leerlo completamente y aprobar cada una de las afirmaciones que escribe María Cecilia, o corregirlas, o decirle, bueno, esto se redacta mejor de esta manera, o utiliza estas referencias en lugar de otras. O sea, la responsabilidad realmente de la coautoría es de ambos, independientemente del número de autores y del orden de los autores. ¿Ok? Eso lo traigo a colación con respecto a un método que ustedes utilizan mucho, que es la repartición de trabajo. Que dicen, bueno, tú vas a hacer la introducción, tú vas a hacer los resultados, yo voy a hacer el gráfico y lo juntamos todo y eso es lo que vamos a presentar. ¿Ok? Y es un método que sirve como primera fase, como primera aproximación, pero que no es muy funcional a la hora de presentar el resultado final. ¿Ok? Porque si uno de los miembros del equipo no hace bien su trabajo, o se copia el trabajo, o decide hacerlo mal, entonces todos los miembros del equipo son responsables, porque aunque ese miembro le dieron la responsabilidad de hacer esa parte del trabajo, todos los demás son responsables, tienen que revisar la información que sea correcta. Y si no es correcta, tienen que corregirla. Pues. O sea, si ustedes todos aspiran a tener una calificación, tienen que trabajar en conjunto para retroalimentarse entre ustedes, para discutir la información. Si algo no es correcto, decir, mira, esto no está bien, vamos a rehacerlo, o este resultado no es el correcto, mira, tienes este error acá, vamos a corregirlo. ¿Ok? Entonces, es un trabajo que todos deben asumir, independientemente de la repartición inicial de trabajo. Si quieren trabajar de esa manera, cuando hagan la compilación, tienen todos que revisar que el texto es apropiado. ¿Ok? Entonces, da muchos casos en que, bueno, de repente ustedes no se sienten responsables o se sienten mal porque de repente el compañero resultó que se copió el trabajo que le dieron como responsabilidad y creen que no merecen que les bajen la nota por un tema del compañero. Sí, es una situación desafortunada, ¿cierto? Pero es algo que ustedes tienen que autorregularse entre ustedes, ¿ok? Yo no puedo, o sea, tengo que también asumir que cada uno tiene como responsabilidad revisar lo que en conjunto sale, ¿ok? Lo que tiene su nombre, su trabajo, ustedes tienen que verificar que sea al nivel que ustedes desean, ¿no? Si ustedes quieren que sea un buen trabajo, tienen que revisarlo bien, ¿ok? Ok, bueno, aquí viene una parte de un resumen en inglés y un resumen en español. Por supuesto, eso no se les pide tanto en los reportes, ¿verdad? Eso quizás para las tesis sí van a requerir que hagan un informe. Ok, vamos con las secciones. Ok, las secciones de un reporte y un informe y un artículo científico normalmente se dividen en introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias. ¿Okay?
por ejemplo, aquí comienza la introducción en esta sección que está acá, ¿verdad? No tiene un título de introducción, pero se asume que siempre se comienza con una introducción. Después van a ver materiales y métodos, como está acá. Después van a ver resultados, como está acá. Después, bueno, aquí en los resultados se incluyen las tablas, las figuras, etcétera, etcétera. Los estadísticos, toda una serie de cosas. La discusión, ¿verdad? Todos los resultados tienen que ser discutidos. O sea, no se puede simplemente reportar un resultado y decir, ah, bueno, el resultado de la práctica fue tal, y ya. O sea, no, tiene que, o sea, venir de ustedes un análisis y algo que demuestre que ustedes, de esa información, de ese resultado, ustedes están obteniendo o pues están deduciendo algo, están analizando esa información. Otros tablas y figuras, toda una discusión, y en este caso, no, el resultado incluye, la discusión incluye las conclusiones generales. En otros casos hay una sección de conclusión. ¿Okay? Y al final, bueno, en esta revista se estila colocar el resumen en español al final de la publicación, pero al final van las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son todas los textos, en este caso artículos científicos, capítulos de libros, tesis de grado, etcétera, etcétera, que son citados en el artículo, que son citados en el trabajo. ¿Ok? O sea, todo el material que yo utilicé como referencia de los resultados y la introducción de nuestro trabajo. ¿Ok? Y por supuesto, esas referencias bibliográficas tienen que ser acordes con el nivel académico. Ustedes, por ejemplo, son estudiantes de biología marina, que es una ciencia, y el nivel académico adecuado es, bueno, manejarse con libros editados, páginas académicas, o sea, no páginas de divulgación científica, sino páginas de universidades o de academias, publicaciones científicas en revistas científicas, capítulos de libros, etcétera, etcétera. ¿Ok? No van a ver en estas referencias Wikipedia, no van a ver Yahoo Answers, no van a ver Rincón del Vago, no van a ver ninguna de esas referencias. Van a ver artículos publicados en revistas científicas, ya sea en español o en inglés, tesis de grado, tesis de doctorado, capítulos de libros, y algunas van a haber referencias, por ejemplo, no sé si ven esta referencia de Caldwell, que es una referencia de internet, dice, recuperado de la página HTTP, Viceroy, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es una página de internet, pero es una página de internet, no es una página de divulgación, es una página de internet académica donde están unas herramientas estadísticas elaboradas por una persona que es un investigador bien reconocido, o sea que es una publicación seria, no es cualquier persona que sube una publicación y que yo voy a tomar información de cualquier fuente. ¿Ok? Es importante que ustedes utilicen fuentes de información adecuadas. Pues es como si yo le pidiera un reporte sobre ingeniería de un puente y de repente ese reporte el ingeniero me cita fuentes como Wikipedia o me cita fuentes como, qué sé yo, armatupuente.com. ¿Entiendes? O sea, yo voy a desconfiar de ese profesional, o sea, esa fuente de información que utiliza para mí no me da mucha confianza de que sea adecuada con el nivel académico que yo requiero para un ingeniero que va a construir un puente. ¿Ok? Lo mismo pasa con un biólogo, o sea, si ustedes presentan reportes con referencias bibliográficas muy ligeras,
Por supuesto, la información que obtengan ahí es menos confiable que la que se obtienen de una revista seria, científica, de trabajos que han sido revisados. Porque cada uno de estos trabajos que se presentan en revistas académicas no solo son trabajos que nosotros escribimos, sino que lo revisan, hay unos revisores que revisan que ese trabajo esté correcto, que dan su opinión de que si el trabajo es publicable o no es publicable. Hay un editor que verifica que el trabajo está correcto. O sea, pasa por una serie de filtros que garantizan de que cuando ustedes obtienen una revista, una información de una revista científica, es mucho más confiable que una información suelta en Internet. ¿Ok? O sea, como futuros profesionistas tienen que acudir a su entorno académico, ¿ok? A información que sea confiable de acuerdo a su nivel académico, ¿ok? Bueno, esto con respecto a las referencias. Vamos hacia atrás, hacia la introducción. Les recomiendo mucho que tomen nota en su cuadernito para que todos estos puntos queden bien claros y sean ya puntos de referencia para sus futuros presentación de trabajo. Ok, he visto dos tendencias en los grupos de trabajo de este curso y del otro curso de biogeografía. Hay ya sea personas que se copian la información literalmente de la fuente y hay personas que no utilizan ninguna fuente y redactan toda la información. ¿Ok? Hay que llegar a un punto medio sobre esas dos tendencias. ¿Ok? Primero, no se acepta que se copien literalmente lo que ustedes ven, lo que ustedes capturan de sus fuentes de referencia. ¿Ok? Por ejemplo, lo que todos debemos hacer cuando escribimos texto es que nosotros tenemos que redactar nuestro propio texto. ¿Ok? Por ejemplo, este texto que está acá, nada más por la primera línea de trabajo, este texto que está acá es un texto original. Esto lo escribimos entre María Cecilia y yo, ¿verdad? Y no fue copiado de ninguna fuente de información. ¿Ok? Es un texto muy sencillo, dice: la distribución espacial y la abundancia de equinodermos está principalmente definida por la influencia de factores físico-químicos y biológicos que operan durante cada estadio de su ciclo de vida. Aunque es una información que se consigue en muchas fuentes de información, muchos autores dan referencia de esto o hablan más o menos sobre este tema. Esto yo no lo copié de ninguna de las fuentes que yo consulté. ¿Ok? Sin embargo, hay una referencia. ¿Ok? Y esta referencia habla de que este autor que está aquí, o estos autores, Jones y Nandru, 1992, soportan o son como una referencia de esta información. No son una referencia literal, sino que estos autores también afirman este mismo tipo de línea de la oración. O sea, el significado de esta oración, o lo que se plasma en esta oración, también se afirma de otra manera, con otra redacción quizá, por estos mismos autores, por Jones y Auto y por Levin 2000. ¿Ok? Entonces eso no significa que el texto no sea original, en este caso el texto es original, ¿ok? Pero además el texto tiene unas referencias bibliográficas que soportan esta afirmación, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque la ciencia no trabaja por, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo correctamente?
La ciencia no es construida con base a mi esfuerzo individual, o sea, no es con base a mi conocimiento, a lo que yo pueda imaginarme, ¿ok? Sino que la ciencia trabaja con base a, existen referencias anteriores sobre este tipo de trabajo y yo voy a aportar un poquito más, yo voy a investigar un poquito más sobre ese tema, ¿ok? Pero no se puede ignorar el trabajo de otros autores. Y mientras tu trabajo esté más soportado por el trabajo de autores previos, tu trabajo se encuentra como más consolidado, ¿ok? Porque la ciencia se tiene que construir con base a lo que previamente han encontrado otros autores, ¿ok? Ni los genios más grandes en ciencia se han inventado las cosas por inspiración divina, ¿ok? Por ejemplo, Darwin, aunque Darwin se cataloga como el gran creador de la teoría de evolución, Darwin, previo a Darwin, habían investigadores y Darwin leyó textos de otros investigadores e incluso en sus textos habla de sus referencias previas, ¿verdad? Para poder soportar su teoría, ¿ok? Einstein, que todo el mundo dice, bueno, fue el más grande físico que se conoce históricamente, y creó la teoría de la relatividad, creó el efecto fotoeléctrico, ganó varios premios Nobel, etcétera, etcétera. No lo inventó todo de la nada, no que se lo soñó y se despertó con la fórmula. Él estudió autores previos y con base en la información previa, él hizo su contribución, rechazando, algunas veces rechazando, algunas veces soportando investigaciones previas para poder afirmar lo que él afirma, ¿ok? Y todos van a encontrar que en todos los artículos científicos van a haber referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces les invito a que usen referencias bibliográficas sin necesidad de copiarlas, ¿ok? Ustedes pueden redactar su información y decir, ah, bueno, esto yo lo leí en tal sitio o en tal artículo científico. Por supuesto, no es literal lo que estoy diciendo, no es la copia de lo que dice el artículo, pero este texto no me lo imaginé yo, o sea, o esta afirmación no la soñé, sino que yo lo leí en otro artículo. No sé si me explico mejor de esa manera. ¿Sí me están entendiendo, más o menos? Sí, profe. Ok. Por eso ven que, o sea, a pesar de que todo el texto es original, o sea, toda esta introducción la escribimos original, pero tiene muchas citas, o sea, pueden ver que están aquí, esto está soportado por estos autores, esta afirmación de las interacciones intraespecíficas también se puede ver en esta referencia bibliográfica, aquí hay otras citas, aquí hay otras citas, ¿ves? O sea, no es que, o sea, el texto es original, pero aquí se nota un trabajo de investigación desde el punto de vista teórico para poder nosotros presentar nuestros resultados, porque la idea no es que tú presentes resultados de la nada, sino que se entienda que tú has revisado suficientemente la información para presentar datos que sean coherentes, ¿ok? Entonces, les invito a eso, ¿no? A que revisen más textos, que utilicen sus referencias bibliográficas sin necesidad de copiarlas, sino que escriban sus textos originales haciendo referencia a los textos. ¿Dónde encontrar los textos? Yo creo que eso ya se les había un poco mencionado, y sobre todo si vieron redacción de redacción y composición de textos científicos, ¿verdad? Hay muchas fuentes serias, ¿ok? Por supuesto, en Internet hay fuentes de todo, ¿no? En Internet puedes encontrar desde la publicación más actualizada de Science hasta una locura que escribió
cualquier persona, o sea, cualquier persona que tenga acceso a abrir una página puede efectivamente subir una información. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros diferenciar si una información es académicamente correcta o si no es aceptable para un texto académico. ¿Ok? Les recomiendo, hay una sección de Google que se llama Google Scholar, ¿verdad? Que trata de filtrar los textos que son académicos de todo el resto de Internet. O sea, si tú colocas en Google, colocas Google Scholar y le das clic, vas a pasar como una sección de Google que nada más es texto académico. ¿Ok? Ya ahí de texto académico, bueno, habrán unos que son buenos y unos que son malos, bueno, ya, pero ya en esa parte ya por lo menos ustedes saben que están como en una zona menos, más segura, ¿ok? Y por supuesto es mucho más confiable que ustedes tomen fuentes de publicaciones en revistas científicas, publicaciones en libros, publicaciones en capítulos, porque no solo es, o sea, como ustedes saben en Internet, cualquier persona puede postear una información, ¿ok? Pero para nosotros publicar este artículo que está acá, que les estoy mostrando, ¿verdad? Nosotros lo tuvimos que escribir y revisarlo muchas veces para asegurarnos que está correcto, sino que lo tuvimos que mandar a la revista, el editor lo tuvo que leer y decir, ah, bueno, esto parece que está bien, lo voy a mandar a 3 revisores más que van a ser investigadores en el área y cada uno lo tiene que leer y decir, ah, bueno, esto me parece bien, o me parece que tienes que corregir esta parte, etcétera, etcétera. Y todo eso se pasa por todo un proceso editorial que garantiza que cuando finalmente el artículo esté publicado, bueno, o sea, hay como una garantía de que fue revisado muchas veces, que no es simplemente un impulso que yo escribí esto y lo subí a internet y ya yo con eso estoy aportando a la ciencia. No, la ciencia en este caso en este caso es una información bien, bien depurada. ¿Ok? Perdón. Entonces, por supuesto, les invito a que traten de buscar en revistas científicas. Yo sé que al principio va a costar un poquito, eso requiere como una curva de aprendizaje, de cómo buscar, cómo leer, ese tipo de cosas. Pero poco a poco van a ir alimentándose mejor de textos más adecuados con lo que ustedes aspiran a ser, que son finalmente biólogos marinos, que son los que publican en este tipo de revistas. ¿Ok? Ok. Y lo mismo para el resto, ¿no? La introducción, en este caso, para los reportes, yo no pido mucho, yo pido un par de párrafos, 3 párrafos que de alguna manera introduzcan bien el tema, los aspectos teóricos de ese tema. Lo mismo pasa cuando yo les entrego la práctica, esa información que yo les escribo es una información original, que está también referenciada, que tiene varios artículos que dicen, ah, bueno, esto lo estudió Sato, por ejemplo, este tema de los pisones de Darwin no lo estudié yo, porque yo no fui a las Galápagos a colectar los pisones de Darwin, pero sé que lo han estudiado varios autores, puedo citar esos autores, y incluso puedo tomar las bases de datos de esos autores para ofrecerles ese ejercicio. ¿Ok? Pero como ustedes saben, yo no soy ornitólogo, yo soy biólogo marino, pero aún así puedo citar esas fuentes de información porque las leo. ¿Ok? Entonces, más o menos de eso se trata. Ok, entonces, bueno, simplemente tener unos 2, 3 párrafos buenos de introducción con sus citas apropiadas que lleven a precisamente darle una introducción al texto del reporte. ¿Okay? En este caso es un poco más largo por ser una publicación científica. ¿Okay? En materiales y métodos, yo no he hecho énfasis en esto porque como siempre les entrego un protocolo para que sigan la base de datos, y todavía creo que esta parte de la introducción y la discusión no queda claro, no se ha sentado todavía. Siento que es como, todavía no les puedo pedir mucho más para que elaboren también sus materiales y métodos, ¿ok? Pero en teoría estos también se deberían elaborar, no es simplemente bueno, hicimos el protocolo que estaba en la práctica y salió esto, ¿no?
o copiar el protocolo y pegarlo en el reporte, sino que normalmente, ¿verdad?, se redacta todos los métodos, incluso con citas bibliográficas, con qué se utilizó para cada, por ejemplo, esta es parte de materiales y métodos, y aquí hay citas de los índices o de los análisis estadísticos, en función de otros autores que también describen esos análisis. ¿Okay? Pero en este caso, bueno, se describe más o menos los métodos que hicimos para ir a colectar las muestras, para describirlas, para identificar las especies, para contar, todo, para analizar estadísticamente, todo eso se describe en materiales y métodos. ¿Okay? Ya poco a poco ustedes pueden ir pensando en cómo retomar los protocolos de las prácticas para redactar sus propios sección de materiales y métodos. ¿Okay? Con los resultados en algunos casos, de algunos informes, me han presentado como resultado, bueno, el resultado es la imagen, ¿ok? Como resultado obtuvimos esto, ¿no? Y pegan el cladograma, por ejemplo, en el caso del reporte 3, ¿ok? Y normalmente no es así, ¿ok? Normalmente uno redacta lo que se obtuvo, ¿verdad? Describe los resultados, o sea, por ejemplo, se encontró un cladograma y, por ejemplo, una de las características del cladograma que ustedes presentaron es que todos los pinzones de las Galápagos se podían trazar hasta un solo ancestro común, a diferencia de las aves que no eran de las Galápagos, que se veía que podían, que sus ancestros comunes más recientes se ubicaban en diferentes posiciones del cladograma, ¿ok? O, bueno, describir en general, ¿no? Cómo se presenta el cladograma, ¿ok? En este caso, como es un reporte muy sencillo, con tener una pequeña descripción ya era suficiente para tener los resultados y apoyarse con las tablas. Bueno, en este caso ustedes no generaron unas tablas, eso se lo hicieron para el reporte 1, pero por ejemplo esto sería parte del resultado del reporte 1, una tabla que para su caso describiera las especies de pinzones con respecto a las regiones geográficas. Eso es, por ejemplo, un resultado que pudieran haber descrito, redactado y apoyarse con una tabla y luego apoyarse con una figura. Por ejemplo, este es uno de los resultados que obtuvimos, que para este caso es una curva de diversidad de especies. Pero por supuesto, como ven, no es que el resultado sea únicamente la figura que yo pego para que el lector interprete qué es lo que está ahí, sino que hay que introducir, hay que redactar un poco cómo fueron los resultados obtenidos, ¿ok? Y apoyarse con las tablas y figuras, ¿ok? Las tablas y figuras en cualquier texto, ya sea reporte, artículo científico, tesis, informe, lo que sea, son elementos de apoyo que no pueden ser el único elemento de un capítulo, ¿ok? Tienen que venir acompañados de un texto que describa los resultados, ¿ok? Y apoyarse con las figuras. Ok, todo esto son los resultados, ¿verdad? Me voy a sentar a hablar sobre la investigación de María Cecilia, pero bueno, incluso les puedo dejar esto, les puedo pegar este artículo si ustedes gustan, para que ustedes lo descarguen y lo vean como una referencia, aunque, o sea, también pueden utilizar cualquier referencia de otros artículos científicos, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo del que puedo dar fe porque precisamente yo colaboré en la elaboración de ese trabajo, ¿ok? Aquí están los estadísticos, toda una serie de descripciones sobre de los resultados. ¿Okay? Y además, en algunos casos, algunos grupos sí hicieron una buena discusión
De hecho, me gustó mucho la del grupo de Olegario y compañía, hicieron que tuvo una discusión bastante interesante. Otras las discusiones fue un poco más breve, en algunos casos no presentaron discusión. ¿Ok? Si yo les invito a que ustedes analicen datos, no es solo para obtener una figura, porque sería como estéril, ¿no? De que ya, bueno, mira cómo se ve la figura y ya listo, eso es todo lo que tú necesitas hacer. La idea es que ustedes puedan ver la figura y puedan analizar la figura y discutir, por ejemplo, de las hipótesis que ustedes tenían antes, cómo el análisis que ustedes hicieron ayuda a responder o a inferir cuál fue el proceso más probable de colonización de las Galápagos, que era el tema, el objetivo de ese trabajo. ¿Okay? Entonces, todos los trabajos necesitan ser discutidos, necesitan aportar una discusión que es básicamente es la combinación entre los resultados y tu información, lo que tú conoces de forma teórica, ¿verdad? Para apoyar tu trabajo, ¿ok? Y la discusión no solo, como dices, una combinación de lo que tú analizas, de tus resultados, con la información teórica, ¿ok? Y entonces, en la discusión también se presentan muchas citas, ¿ok? Aunque es original, o sea, por ejemplo, nosotros redactamos esto, ¿ok? Por ejemplo, la composición de equinodermos de esta zona, aquí habla de que a pesar de que se encontraron altas abundancias y ocurrencias de estas especies, aquí hablo de algunas especies que fueron muy abundantes y muy frecuentes, ¿verdad? Y cito algunos trabajos que también hablan de que estas especies son frecuentes, ¿ok? No significa que yo copié esta información de esta fuente. Significa que esta autora de este trabajo y estos autores de este libro, que esta cita termina en la página siguiente, también hablan de que estas especies, Echinometra viridis, Ophiotris angulata, Ophiactis sabini, todas estas especies que están acá también son especies abundantes. ¿Okay? Entonces son como apoyos de fuentes de información que también hablan de la misma observación que yo estoy encontrando en mi resultado. ¿Okay? Por ejemplo, muy sencillo, ¿no? Con el tema de ustedes, de los pisones de Darwin, si ustedes tienen un cladograma y saben que, por ejemplo, en la práctica yo les dejé unas referencias bibliográficas, si ustedes revisaron las referencias, se hubiesen dado cuenta que, por ejemplo, en el artículo de Sato o en el artículo de Funk, hay un cladograma que tiene bastantes similitudes con lo que ustedes observaron, que también soporta que los pisones de Darwin son un grupo monofilético, que tienen un solo ancestro común, ¿ok? Pero bueno, es un resultado que ustedes obtuvieron, que pueden analizar y que pueden apoyarse con la literatura para balancear de que, bueno, efectivamente encontramos cosas que otros autores también afirman. Entonces, eso llama que, bueno, es un resultado bastante coherente, ¿no? También otros autores han analizado esa información y han presentado los mismos resultados, ¿ok? E incluso cuando se presentan algunas cosas que son diferentes a lo de esos autores, vale la pena discutirlo, decir, bueno, observamos esto, otros autores afirman lo contrario, entonces ahí uno está discutiendo, poniendo en la balanza entre lo que uno encontró y lo que otros autores encuentran, ¿ok? De eso se trata la discusión, de que uno mismo coloque en la balanza lo que uno encontró con la literatura, de si eso es coherente o si otros autores encuentran lo mismo o si no se había encontrado este tipo de patrones anteriormente o si estos resultados representan algo nuevo para aportar. ¿Ok? De eso se trata la discusión, de colocar en la balanza tus resultados con la literatura. ¿Ok? Por supuesto, de forma original, ¿verdad? O sea, un texto de su autoría redactado, pero que esté apoyado con la literatura apropiada, ¿ok? Por ejemplo, este SOPE que está aquí es un artículo bastante viejo,
de 1967, y Hengler, Miller, Pawson y Keir son autores de un libro, ¿verdad?, que se publicó, lo vamos a ver acá, esto termina acá, en 1995. ¿Ok? Entonces, si yo voy hacia atrás, voy a ir un poco hacia las referencias, voy a encontrar el artículo de SOPI, ¿verdad? Aquí está. Aquí está el artículo de SOPI. ¿Ok? Y si busco la cita, por supuesto la referencia está en orden alfabético, de acuerdo a los autores. Si voy a Hengler, que debe estar por acá, aquí está. Aquí está el libro que está citado, ¿ok? Hengler, Miller, Pawson y Keir, 1995, nombre del libro. Está. Entonces aquí yo utilizo tanto libros publicados como artículos científicos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? Perdón. Bueno, igual, para un reporte yo no pido gran cosa, o sea, no van a ser como en este caso el artículo que tenemos varias páginas de discusión, sino, bueno, tener un texto de 2 o 3 párrafos bien redactados, con literatura apropiada, eso representa una buena discusión, ¿ok? Y balanceando lo que ustedes observaron con las referencias de otros autores, ¿ok? Ya después, cuando ustedes vayan creciendo académicamente, vayan avanzando en cursos más avanzados, por supuesto,